Hola, en el capítulo anterior cruzamos la frontera con Marruecos, donde pinchamos el neumático justo al empezar. Por suerte, encontramos un buen mecánico que nos pudo ayudar para poder continuar nuestro viaje lo más rápido posible. Que hay un policía detrás, está ahí al acecho. Bueno, chavales, ya por fin avanzamos. Acabamos de comer. Estoy algo cansadillo después de tanto ajetreo. Ahora esperemos que por hoy por lo menos no tenga más percances, ¿no? Porque es que si no me mata, tío. Ahora lo único que quiero hacer es llegar al hotel o llegar a la ciudad de destino. Es que me está poniendo nervioso el policía este, le voy a dejar que pase. Sí, exactamente. Eran muy pesados todo el tiempo detrás mío buscando el mínimo error. Y siguiendo el hilo de la narración, en ese momento lo último que quería era cualquier imprevisto en mi primer día, porque eso me complicaría mucho las ganas de seguir el viaje. ¡Qué bonito, chavales! Flipo. No sé si vais a poder escucharme bien porque hay mucho viento. A todo esto se está acercando, se avecina una tormenta ahí, no sé si la veis, que espero que no me... Ah, no, pero va para allá. Se va para allá. Espero que no me pille. A ver, a mí me gusta los días de lluvia. En Holanda no me gusta mucho porque como siempre está lloviendo, pues entonces digo yo, no me gusta. Pero aquí en Marruecos, en este tipo, o en España, en el sur de España, me gusta mucho este tipo de clima, ¿no? Así, con previsiones de lluvia, pero hoy no quiero lluvia. Hoy no quiero lluvia, prefiero no mojarme, chavales. Chavales, mira qué nubarrón. Menos mal que no me está pillando todo eso, tío. Bueno, qué bonito es, tío. Es un rollo de Jurassic Park, pero sin jungla. Lo que quiero pasar por ahí, ¿no? Yo creo que hay camino entre las montañas. Claro, seguro que hay camino entre las montañas, pero desde luego que hoy no es el día ni el momento para tomar ese tipo de decisiones. Guapa. Porque todo esto acaba ahí arriba. Efectivamente, y como la cabra siempre tira al monte, pues nosotros qué menos. Incluso apenas haciendo los primeros kilómetros, cruzar una frontera y pinchar la rueda justamente al empezar, me meto para ver si es posible pasar la montaña. Aquí hay que tener mucho cuidado con las motos, con las motos, si vas en moto, ¿no? Si vas en moto y si vas en coche, porque hay mucho loco, ¿no? Hay mucho loco suelto. Si me viene uno de frente en una curva sin visibilidad, entonces se meten nada más. Claro, con un coche, te pasa eso, pues le pega un volantazo y ya está, pero con una moto la cosa cambia. Mira, por ejemplo aquí, ¿no? Con una moto la cosa cambia, ¿no? Tiene que tener más experiencia. Es muy complicado, ¿no? Te puedes meter en un problema en nada. Por ejemplo, aquí te viene uno ya invadiéndote el carril. ¿Qué vas a hacer? Lo suyo es ir con precaución y ya está. Aparte del mal estado de la carretera. Ahora, claro, te pilla la noche subiendo esto entre la carretera, que está hecho una mierda, entre que no hay luz. Por eso quiero llegar, no me quiero enrollar grabando ni nada, así que por ahí disculparme nada más. A todo esto es súper bonito el camino. Mira lo que es esto.
Definitivamente fue un total acierto salir de la autovía para cruzar las montañas por carreteras convencionales. En este momento no sabéis cómo estoy disfrutando de las vistas y de la conducción. ¿Qué hago? ¿Me meto por aquí? ¿Pero y si me lleva? Nada, da igual, voy por aquí. Ya mañana por la mañana, con tiempo, me hago mis rutillas de estas que molan mucho. Pasando por ahí es más seguro que pasa por aquí. Eso vamos, darlo por hecho. Pero bueno. A ver, che. Ajeno yo solo. Qué chulada, tío. Qué bonito. Espero que esté grabando. Espero que esté grabando todo esto. ¡Qué guapo! Encima con el nubarrón ese, que me va a pillar, Eso vamos a darlo por hecho. ¡Qué guapo, tío! A veces la gente me pregunta, ¿por qué viajas en moto? ¿Eres tan vulnerable en el tráfico? ¿Te mojas cuando llueve? ¿Te cansas rápido? Y es muy peligroso. Pero no son conscientes de lo vivo que me hace sentir esa misma lluvia que cae, la adrenalina que causa el peligro que tanto pregona, y sí, acabas cansado, pero por el cúmulo de estímulos sentido a flor de piel. Pero lo más importante son los momentos que me regalan, y me refiero a obsequios de la vida como a este paisaje que tengo el placer de compartir con vosotros, porque sería injusto y egoísta por mi parte no hacerlo. Son detalles que inmediatamente me hacen tener clara la respuesta a la pregunta inicial. ¿Por qué viajo en moto? ¿Quieres responder tú a la pregunta? Bueno, chavales, empezamos día, son las 9:20 de la mañana. Ya tomamos nuestro café y ahora vamos para la próxima ruta y a ver qué tal, a ver si nos atrevemos. Digo si nos atrevemos porque al no tener neumáticos preparado para una aventura off-road, siempre me lo pienso 2 o 3 veces antes de entrar en terracería, ¿no? Así que vamos allá, vamos a ver si nos metemos. Seguro que nos lo vamos a pasar bien. Yo creo que por la montaña, espero que no nos pille la lluvia, porque si no se va a poner complicado. Coño, mira la muralla esa, qué bonita. Es otro mundo, ¿no? Marruecos,
todo esto es aventura, ¿no? Estoy aquí en una ciudad y parece que estoy en un pueblo perdido en... Mola, me gusta, tío, me gusta. Esto es lo que estaba buscando todo el tiempo, que en Europa siempre cuesta un poco, ¿no? Sí que obviamente en Europa hay buenos lugares, ¿no? Te metes por los pueblecitos, son muy encantadores, ya lo habéis visto en los vídeos de la pretemporada, y si no lo habéis visto, pues os invito a verlo. Ya os digo, chavales, tiene pinta de llover, tiene pinta de llover a cántaro, ¿no? A jarro. Mira, por aquí nos metemos ya en off-road. Opa, casi me voy, tío. Aquí empezamos la batalla. Aquí empezamos la batalla. Las cabritas. Opa. Madre mía, cómo le da. A ver si le damos a él también, ¿no? A ver si le gusta. Señora. Chavalita. Oh. Mira qué bonito. Lo que pasa es que no tengo el track. Lo que pasa es que no tengo el track. No tengo Garmin, no tengo nada. Google Maps no me lleva para allá, pero supongo que es todo esto, así nada más, todo recto. Esperemos que tengamos buena... Pero mira qué bonito, chavales. Mira qué bonito, no me lo vayáis a negar. Qué bonito. Pero tengo que cambiarle ya el modo de conducción porque se me va por todos lados la moto. Solo más. Bueno, vámonos. Yo creo que es por aquí. Bonito es el camino. ¡Wow! ¡Qué chulada, tío! ¡Wow! Flipo, macho. ¡Qué bonito! Sí, en realidad el paisaje es espectacular y el camino muy divertido, y que para mi sorpresa está en muy buenas condiciones. Yo conducía hasta aquí con la idea de encontrarme un terreno totalmente imposible. Assalamu alaikum. Marico, yo no fumo, tío. Estaba pidiendo un cigarrillo. No fumo yo. Tiene que haber parado y decirle que no fumo.
Creo que se me ha movido la cámara de atrás. Lo voy a arreglar. Creo que habéis escuchado bien. La intención que tengo es arreglar el encuadre de la cámara trasera. Voy a arreglar. Bueno, pues ahora veréis cómo arreglo yo las cosas. Se va como... Se va como empañado esto, tío. Más problema con la GoPro esto, tío. ¿Lo veis que se ha empañado como un cuadrito en la pantalla? Esto se mueve. No sé por qué. Oh, fuck. Mierda, tío. Me acaba de cargar la cámara de atrás. Joder. Me acaba de cargar la cámara, tío. En este mismo instante estáis viendo un Momento Tufik en estado puro. Qué mal. Empezamos bien, macho. Empezamos bien. Necesito una tuerca, pero no tengo de este tamaño. Tengo una hermosa manera de resumir esta situación en pocas palabras. Caca. Y sí, señores, eso soy yo, observando lo que tengo a mi alrededor tras haberme cargado el soporte de la GoPro y esperando a que me caiga la respuesta sobre cómo arreglar el estropicio que he hecho del cielo. Pero vamos, que no contento con ello, me pongo a examinar las ruedas sin venir a cuento como si nada. Y como no puede ser de otra manera, le doy unos golpecitos para sentirme mejor. Llegue por ahí. Bueno,
Estamos llegando al final del capítulo, por lo tanto, estén atentos al siguiente vídeo que publicaré la próxima semana. Mientras tanto, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Y sígueme en Instagram para estar al tanto de mis actividades diarias. Un saludo y hasta pronto. Vamos a intentarlo. Vamos a colgar, vamos a intentar solucionar esto y seguir. Tenemos un buen rato aquí. Bueno, chaval.